firmaron Estados Unidos e Irán para lograr la paz en Medio Oriente. Un acuerdo que se alcanzó en las últimas horas, un acuerdo que todavía no ha llegado a su fin, falta una etapa. Estamos con Alberto Rusco-Lequier, analista internacional. Alberto, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, María? Buenos días. ¿Le podemos explicar a la gente cuáles son los puntos principales de este acuerdo entre Estados Unidos e Irán? Bien, en principio no es un acuerdo, es un memorándum de entendimiento que fue firmado en el día de ayer, estando el presidente Trump directamente en Francia, asistiendo a la conferencia del Grupo de los Siete. Concretamente, se abre un plazo de 60 días para eventualmente llegar, sí, a un acuerdo que se supone que va a ser definitivo. Y este acuerdo, este memorándum de entendimiento que fue firmado, consta de 14 puntos. Simplemente quiero comentarle, María, que en realidad no va a haber paz en Medio Oriente, porque este es un memorándum de entendimiento que prácticamente, precisamente, sienta las bases para que no haya ningún tipo de paz, en mi opinión. A ver, Primero, cuéntenos. en principio, primero voy a comentar simplemente una síntesis pequeña del acuerdo y luego por qué mi opinión. En realidad establece el acuerdo el fin de las operaciones militares, respeto de la soberanía de los países, se refiere a Estados Unidos e Irán. Hay 60 días para un acuerdo definitivo, va a terminar el bloqueo norteamericano, se va a reabrir el estrecho de Hormuz. Claro, el estrecho de Hormuz ya no va a ser gratis. ¿De acuerdo? Sí. Dice que tampoco se logró el objetivo de que en realidad el estrecho de Hormuz ya estaba gratis y abierto antes de la guerra. Así que ahora decir que el objetivo es que se va a abrir el estrecho de Hormuz y encima Irán dice que va a cobrar en vez de peaje una tasa por servicios es realmente prácticamente un chiste. Establece un fondo de reconstrucción de Irán de 300.000 millones de dólares. Se levantan las sanciones a Irán. Irán renuncia a las armas nucleares, pero claro, no dice cuál va a ser el destino de los 450 kilos de uranio enriquecido a uso militar. En realidad tampoco dice el acuerdo, el memorándum, pero uno sabe, Irán tiene 10 toneladas de uranio enriquecido. 450 son enriquecidos al 60%, pero el resto lo tienen enriquecido en diferentes grados. Tampoco se dice nada de eso. Dice que sí, que Irán renuncia a las armas nucleares, dice que se va a congelar el programa nuclear, no se van a poner nuevas sanciones durante las negociaciones y se va a liberar gradualmente los fondos congelados. En definitiva, también dice que tiene que haber un respaldo de las Naciones Unidas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el Consejo de Seguridad tiene que establecer que este acuerdo finalmente termine en una especie de, ¿cómo podría decirle?, un acuerdo definitivo que tenga que ser respaldado con una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y el objetivo, claro, es otorgarle reconocimiento internacional y garantizar a Irán mecanismo para su cumplimiento. En definitiva, es la primera vez que se ve que el vencedor de la contienda militar pierde en el plano diplomático. ¿Pero por qué esto? ¿Por qué Trump llega a esto? Ah, qué buena pregunta. Me encanta. ¿Por qué llega esto? Bueno, en realidad hay que establecer que hay dos líneas de pensamiento dentro de la administración republicana. Una encabezada por Marco Rubio, secretario de Estado, que estaba totalmente en contra de hacer un memorándum de entendimiento y decía que directamente no va a haber solución ni paz en Medio Oriente mientras siga el régimen de Irán. Y cuando digo sigue el régimen, se refiere a esta dictadura islámica chiita. El problema no es la creencia chiita que cada uno puede tener, que cada uno tiene el derecho de tener la religión que quiere, por supuesto. El tema es cómo enarbolan e instrumentan este pensamiento para destruir a Occidente. Y esto lo dijo en innúmeras oportunidades el régimen de los ayatolás, que ahora prácticamente es el régimen del cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Y la otra línea de pensamiento, que era proclive a irse de ahí, está encabezada por el vicepresidente J.D. Vance, que en realidad dijo un montón de cosas, en realidad no se sostiene absolutamente para nada, porque quiero comentarles simplemente que hace 48 horas el vicepresidente norteamericano Vance hizo una especie de conferencia de prensa con periodistas y dijo, bueno, no hay que criticar el memorándum, porque en definitiva todas las guerras terminaron con negociaciones. Y él dijo, y lo cito yo textualmente, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, y ahí mintió. ¿Por qué mintió? Porque la Segunda Guerra Mundial no terminó por negociaciones, terminó con la rendición incondicional de Alemania.
¿correcto? Esto sucedió en mayo del 45. Y la Primera Guerra Mundial tampoco terminó por negociaciones, terminó por la rendición también, porque perdió el Imperio Austrohúngaro, perdió el Imperio Otomano, perdió Alemania. Entonces no hay, lo que dijo es una burrada, porque en realidad trata de confundir a la gente. En definitiva, claro que hubieron un montón de intereses. Apareció como fantoche Pakistán como intermediario, cuando en realidad los hilos de Pakistán los estaba manejando Qatar. Qatar tiene la misma ideología desde el punto de vista de pensamiento que tiene de alguna manera Irán, solo que Qatar abreva en la ideología de los hermanos musulmanes y que son sunitas, y finalmente Hezbollah abreva en otra línea de pensamiento. Pero en definitiva es una claudicación de Estados Unidos, le dan todo a Irán, porque le levantan las sanciones, le van a descongelar los fondos, que son más de 120.000 millones de dólares. Claro, el acuerdo dice que se lo van a descongelar en tramos. Van a reconstruirlo con 300.000 millones de dólares Irán. Y yo pregunto, ¿y los Emiratos Árabes Unidos, que sufrieron una destrucción fuerte, no tienen compensación? Y Kuwait no tiene compensación. Pero ¿qué es lo que no se ve, Ruth Colquier? ¿Qué es lo que no ¿Qué es lo que no se ve? Lo que no se ve es que acá hay una cantidad de intereses enormes. En mi opinión, esto recién es fresco, pero yo puedo establecer diferentes líneas de pensamiento. Una, por ejemplo, es que Qatar fue el dueño de las negociaciones acá. Un negociador un poco silente, pero en bambalina. Porque la verdad que Qatar había prometido una inversión gigantesca. Se hablaba en su momento de, creo que de 500.000 millones de dólares en Estados Unidos. ¿Correcto? Y esto evidentemente es un tema que pesa, independientemente de otros negociados financieros. Y Trump dice, bueno, en definitiva yo no quiero pasar a la historia como el Herbert Hoover, el presidente norteamericano, que presidió en el año 1929 la famosa crisis, ¿se acuerda del 1929? Dice, si el tema del petróleo seguía, iba a haber una recesión mundial. En realidad el petróleo se había estabilizado igual en algo así como 85, 88 dólares, ¿correcto? Y aparte de otro tema, Irán pretende, este es un tema, ¿por qué digo que no va a haber paz? Irán pretende por lo menos, que cese el operativo militar israelí en el Líbano. Y en realidad, fíjese, María, qué contradicción. El martes que viene se reúne nuevamente el Líbano con las autoridades de Israel para seguir negociando el acuerdo de paz. El problema no es el Líbano con Israel, el problema es Hezbollah, que capturó al Líbano con esta organización terrorista y está dentro del territorio del Líbano. Y el primer ministro Netanyahu dijo, si Hezbollah ataca a Israel, nosotros, como no somos signatarios del memorándum de entendimiento, vamos a defenderlo y vamos a seguir atacando a Hezbollah, contradiciendo total y absolutamente públicamente al presidente Trump. ¿Qué quiere decir? Para Israel la guerra no terminó, para muchos países islámicos que por supuesto no abren la boca, sunitas fundamentalmente, no quieren ver un Irán fortalecido ni militarmente ni económicamente. Esto es Medio Oriente. Entonces, si acá yo digo como analista, lo observo simplemente, si acá una persona que por supuestamente tener experiencia empresarial en negociados inmobiliarios en Nueva York, cree que puede entender la mentalidad del Medio Oriente, está totalmente equivocado. Ahora, está totalmente equivocado. En política internacional se suele decir que no hay amigos permanentes, sino intereses permanentes. Correcto. Este caso que estamos hablando, ¿es un ejemplo claro de esta idea que le estoy mencionando? Total y plenamente, María, concuerdo 100% con usted. Los países no tienen amigos, tienen intereses. Y en realidad, fíjese, empezó la campaña militar, la alianza militar Israel-Estados Unidos. Luego abandona Estados Unidos e Israel, se abre absolutamente solo. Incluso el memorándum lo negoció en secreto Trump, ni siquiera se lo firmó, y esto lo dijo el primer ministro Netanyahu, ni siquiera nos mostraron el memorándum, salvo, no sé, unas horas antes de la firma. Obviamente no satisface a Israel, no satisface en forma silente, no lo dicen, a muchísimos países sunitas del Golfo Pérsico, pero esto es lo que hay. Creo yo, personalmente, que es un memorándum que puede abrir la puerta también a otro desastre, así como el memorándum que en su momento firmó el presidente Barack Obama en el 2015, tampoco solucionó el problema. ¿Se acuerdan que había un memorándum que Irán no iba a enriquecer uranio? Irán va a mentir, porque históricamente esto forma parte de la mentalidad islámica chiita, que se denomina en árabe taquilla. ¿Qué quiere decir la taquilla? Que están legitimados para mentir, para lograr los objetivos. Esto no lo digo yo, hay que estudiar
la historia, hay que estudiar la mentalidad de Irán y hay que estudiar que este instrumento se utilizó en la historia en innumerables oportunidades. Esta nota es el uso de la mentira. Esta nota es para los oyentes que leen el título y se quedan con Memorándum de Entendimiento entre Estados Unidos y Irán. ¿Hay diferencias entre lo que se comunica y lo que realmente se negocia? Siempre es así. Y yo personalmente creo que obviamente hay un montón de cuestiones que no están publicadas, están entre bambalinas. Fíjese, María, punto tal que es correcto lo que usted dice. Trump dijo, y lo cito textualmente, dice, el contribuyente norteamericano no va a poner un solo centavo para el Fondo de Reconstrucción de Irán de 300.000 millones de dólares. Y yo pregunto, si Estados Unidos firma un memorándum y después dice que ellos no van a poner plata, ¿qué significa? ¿Quién va a poner plata? Alguno va a poner, salvo que sepan quién va a poner plata. Empezó diciendo, Ruscolequier, empezó diciendo que no va a haber paz en Medio Oriente. ¿Qué significa? Significa que las causas por las cuales el Medio Oriente está desestabilizada es la causa principal, el régimen teocrático islamista de los ayatolás, que está en este momento de alguna manera trasvasado en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria. La pregunta es, si la causa del problema no se elimina, ¿cómo se va a solucionar el tema? ¿Correcto? Porque hoy si uno dice, ¿cuál es el problema de Medio Oriente? El problema de Medio Oriente es Irán. Hablo de Irán no como pueblo, atención, hablo de Irán como las dirigencias, no hablo nunca como pueblo, que es un pueblo maravilloso, conozco, sé de lo que estoy hablando. No va a haber paz porque primero, otro actor fundamental es Israel. Israel no firmó el acuerdo y dijo que está totalmente en contra. No se soluciona el tema de Hezbollah, como tampoco se desarmó a Hamas, a pesar que Trump había dicho en su momento que Hamas tenía que ser desarmado. ¿Acaso lo desarmó Estados Unidos? No. ¿Va a haber enfrentamientos en la Franja de Gaza? Seguramente. ¿Va a haber enfrentamientos con Hezbollah en el Líbano? Seguramente. Ahora, estas diferencias que aparecieron entre Trump e Israel ahora en los últimos días, ¿son reales? Sí, porque acá no es un tema de hacer purlagarí y declaraciones. Esto atenta contra lo que Israel considera, y lo cito a Netanyahu, lo que considera un problema existencial. No van a permitir un Irán nuclear, porque Israel sabe que Irán va a mentir. No se establece exactamente, por ejemplo, los 450 kilos de uranio enriquecido casi con uso militar, al 60%. ¿Dónde están? ¿Quién lo va a entregar? ¿Quién lo va a supervisar? Esto no surge del memorándum, no surge claro, no surge nada. Entonces, este es el tema. Y vamos a volver a reeditar el 2015. O sea, volvemos a la foja cero, como hizo en su momento Barack Obama, que Barack Obama también le había pagado enorme cantidad de dinero a Irán. Luego Biden también le dio dinero para que Irán nos siga atacando, y sin embargo no sirvió absolutamente nada. La pregunta es, ¿por qué hay que suponer que esto va a servir? Gracias, Ruscolequier. Interesantísimo el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buen día. Hemos hablado con Alberto Ruscolequier, analista internacional.